¿Cómo están, amigas y amigos? Nuevamente nos encontramos aquí en la novena clase del curso intermedio de la sabiduría de la Kabbalah. Me acompaña mi querido amigo Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto saludarte. Hola a Ya todos. estamos terminando un ciclo muy importante, por lo tanto es muchas cosas que tenemos que compartir con ustedes, porque ahora viene ya una etapa también importante dentro de este proceso que se llama el estudio sistemático de la sabiduría de la Kabbalah. Ahí nuestro amigo Ricardo nos va a ir mencionando las actividades y cómo son los próximos pasos. ¿Cómo ha estado, Ricardo? Bien, Hace gracias. harto tiempo que no hemos estado, porque la semana pasada estuvimos hablando con Andrés Mario de cómo fue el Congreso. ¿Ah? Así que ahí vimos algunas sensaciones y creo que sería bueno que tú también nos compartieras qué te pareció ese Congreso. Brevemente que nos compartas tu sensación desde acá, desde verlo desde un La verdad es Congreso que espejo. sí, esta vez no viajé, pero lo que tienen que tener claro los amigos es que las sensaciones van cambiando de acuerdo a... A ver, les voy a dar un ejemplo como de la vida cotidiana. Cuando uno se prepara mucho para una fiesta y empieza a pensar lo que va a ver, lo que va a hacer, degustar, con quién va a estar, cómo va a disfrutar, de algún modo esa preparación sirve porque aumenta la expectativa. Y cuando ocurre el hecho, esa expectativa es llenada ampliamente porque esperaba mucho de la situación y disfruta cada segundo de lo que está viviendo. A diferencia de que una persona llegue sin tener esa preparación de improviso y no entiende lo que se hace o que se realiza o cuál es la intención o qué es lo que se busca. Entonces, siempre los cabalistas nos han dicho que lo más importante es la preparación. Si es que no hay esa preparación, no se puede recibir aquello que no se preparó. Y por lo cual cada congreso es vivido en forma distinta de acuerdo a la persona, cómo se prepara en esa intensidad. Las cosas van cambiando porque hay gente que va a los congresos y escucha conocimiento y cosas nuevas que se abren, que se revelan, y eso mucha gente queda feliz y contenta con eso. Hay otros que buscan algo más interior y entienden el cambio que tienen que ocurrir en ese hecho porque se concentra una gran dosis, tanto de cantidad como de calidad, porque todas las personas están al unísono, en el mismo pensamiento, en el mismo objetivo, y por otro lado se hace un trabajo interno que se suma a los demás y se recibe, quien está preparado recibe aún mucho más porque es la fuerza de todos. Cuando la persona ya tiene experiencia en la sabiduría y el conocimiento y entiende las situaciones por las que pasa durante el Congreso, antes y después del Congreso, obviamente la sensación es distinta. Así que lo único que invitarlos es que cuando ocurra un hecho así, traten de prepararse y de absorber el material que se va a tratar durante el Congreso para que sea absorbido en forma diferente, cada vez más profundo. Uno lo puede leer una vez, segunda vez, pero después de a lo mejor de una tercera vez, con más detenimiento, con más atención, uno empieza a captar en verdad lo que está detrás de las letras, lo que quiere dar el contenido. Y capta obviamente de una mejor forma y aprovecha mejor su tiempo, por lo cual la calidad en lo ancho y en lo alto aumenta. Y eso hace que la persona diga que fue un buen comienzo de congreso y fue el siguiente salto que hay que continuar, porque el congreso es como que inicia una llama, una parte de un... Lo mismo de las 5 fases de la luz directa, es como el inicio de una fase de un desarrollo, que la persona va entendiendo el día a día qué es lo que tiene que hacer. De alguna forma empieza a traer esa luz que reforma y después va a entender cómo hacerlo, cómo realizarlo. Y lo que se produce en un congreso es una cosa que si la persona se prepara bien, no se preocupa mucho del mundo donde vive, sino de ese lugar, de ese momento. Se absorbe mejor lo que tiene que vivir en ese instante, esté donde esté. No importa que no estés en el Congreso Físico en Israel, basta la conexión. De alguna forma eso llega a la persona. Gracias, Ricardo. Como siempre, tus palabras de una profundidad, de una sensación, de un sentimiento muy hermoso. Gracias, Ricardo. Amigos y amigas,
en esta novena clase, que digamos es la última clase del proceso sistemático, pues la próxima es de pregunta y respuesta y resumen general de todo lo que vimos en las 9 clases anteriores. El tema que vamos a ver ahora es un tema que es difícil un poco de comprender y asimilar, entendiendo que vamos a hablar de la dama Richón. Lo que es difícil de entender y queremos explicarlo acá es aquella transición o transferencia de la dama Richón como estructura espiritual para convertirse en el Adán y Javá, o Adán y Eva de nuestro mundo. Entonces yo quiero primero que nada clarificar algunos conceptos de lo que entendemos y que es Adán. Lo que primero es diferenciar a 3 Adán. El primer Adán es el Adán Kadmon. El Adán Kadmon es lo que hemos estudiado en la tercera clase, digamos, que es un mundo espiritual o un mundo superior y que es el primer mundo. De arriba hacia abajo. Exacto, de arriba hacia abajo. Gracias, Ricardo, por esa clarificación. De arriba hacia abajo. El mundo de Adán Kadmon, entonces, es una estructura de un mundo superior y es el primero. Recuerden ustedes que cada mundo está compuesto de una estructura de 5 parsufim. Lo damos ahí porque es importante en la consideración posterior. Segundo, aparece el concepto de Adam Arrichón, que es una estructura espiritual o también conocido como un parsuf. Puede ser estudiado como un parsuf. Sí. Efectivamente. Y esta estructura espiritual que conocemos como parsuf aparece en el segundo mundo, de arriba hacia abajo, que es el mundo de Atzilut. Y en la Torá y dentro de nuestra cultura general, que es un concepto que ya está como arraigado en nuestra sociedad, está el Adán y Javá. Adán y Eva del paraíso. Exactamente. ¿Ya? Adán y Javá que están en el mundo de Malhut. O nuestro mundo o Olam Hace. Entonces, no debemos de confundir estos conceptos porque son importantes la clarificación en lo que vamos a ver ahora. Porque en algún momento vamos a estar hablando del Parsuf de Adán Arrichón y después vamos a estar hablando de Adán y Javá. No son los mismos, pues el primero es un Parsuf espiritual y el segundo es la manifestación física de este Parsuf espiritual. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar haciendo un poco un resumen de lo que de alguna manera hemos ido viendo. Existía solamente una sola fuerza o una sola cualidad que nosotros conocemos y le llamamos Boré. Este Boré creó una entidad distinta que se llamaba Kli o vasija y que tenía la facultad del deseo de recibir. Esto lo hizo a través de lo que nosotros conocemos como la luz. Parece que no tenemos tablet. ¿Ya? Bueno, ahí me avisan si tenemos, cuando muestren la tablet. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, este Boré o creador creó una entidad llamada Kli.
el objetivo del Boré O sea, era deseo recibir. entregar todo a través de la luz, el atributo que él quería revelar, que es el otorgamiento. ¿Ya? Por lo tanto, la capacidad de esta vasija era recibir completamente todo el atributo del creador. Pero ¿qué pasó en el sistema? El sistema se preparó para todo una estructuración que nosotros conocemos que va a través de las 5 fases de luz directa, que va desde la fase 0 Yud, Hei, hasta Vav, la Hei, fase 5, ¿no es cierto? Torah, Yud. ¿Ya? Que como bien dice Ricardo, es la Yud Kei Vav Kei, ¿ya? Fase 1, 2, 3. El punto de la Yud, Yud, Hei, Vav, Hei. 1, 2, 3, 4. Y esto hace que se llamen las fases de luz directa y que es el comienzo de la creación. Pero existe entonces un quiebre en esta quinta fase y esto se llama el rompimiento o el Simsum Aleph o el Simsum 1. Este rompimiento, ¿no es cierto?, da origen al proceso que nosotros llamamos después como la estructura de los mundos. Entonces, el primer que aparece una estructura, ¿no es cierto?, que está compuesta, vamos a hacerla más gruesa para que, de el primer mundo que se llama el mundo de Adán Calmón. Y ahí, ¿no es cierto?, vimos que después esto va bajando en distintos niveles que conocemos como Parsufim. ¿Ya? Entonces el mundo de Adán Calmón tiene 5 Parsufim. Y en este Parsufim lo vamos a hacer una división para hacer notar la diferencia. En este Parsufim, que es el Parsufim de Sac, se produce todo lo que nosotros conocemos como el gran cambio o el gran proceso, pues aquí aparece el mundo de Nekudim, los vamos a anotar estos nombres. Aquí en Nekudot Sale aparece el mundo de Nekudim, aparecen las 10 Sefirot, y lo primero que aparece es el Nekudot de Sac. Fíjense ustedes que en este tercer Parsufim de Adán Calmón aparece el Nekudot de Sac, el mundo de Nekudim y las 10 Sefirot. Y aquí se produce otro evento importante que lo vamos a demarcar también de la misma manera que el otro. Que se llama el Simsum Bet o el segundo rompimiento. Entonces, Simsum es restricción. exactamente, pero este es el primer rompimiento y este es el segundo rompimiento. Uh-huh. Pero en el segundo rompimiento existe un concepto que es la mezcla de las vasijas. Aquí se mezclan las vasijas. ¿Qué vasijas se mezclan? Vamos a hacer la gráfica. En nuestra vasija existe entonces, por un lado, las vasijas de recepción, abajo, y arriba las vasijas de otorgamiento. Y esto queda estructurado en base a nuevos Parsufim. Todo eso es lo que vimos en todas las clases anteriores, cada una de ellas fue mucho más en detalle, pero un poco para que nos centremos en lo que nosotros estamos viendo. Vamos a hacer una nueva
comprensión es que ahora este es el SAC y aquí aparece lo que nosotros vamos a estudiar ahora. La semana pasada vimos junto con ustedes que dentro del Nekudot de SAC, entendiendo que este es el mundo de Adán Calmón, aparece el segundo, que es el mundo de Axilut. Y dijimos que aquí en el mundo de Axilut también existía esta estructura que llamamos los 5 Parsufim. Estos 5 Parsufim es una estructura que tiene cada uno de ellos un nombre y ellos son los que van a producir lo que es el gran cambio o la gran parte que comienza el proceso de corrección. La semana pasada vimos un video, ¿no es cierto?, que es el primer video que se llama Adán y Eva y la serpiente, y ahí vimos que en el mundo de Axilut, o sea, acá, en este lugar, está Malhut. Está Malhut. Y como estamos en el atributo de otorgamiento, esto es Malhut divina. Aquí, ese lugar que está ahí, lo vamos a achurar de un color para que entendamos. Este lugar se conoce, o los cabalistas nos dicen, que se conoce como el jardín de Edén. Jardín de Edén. Y por lo tanto, en este mundo espiritual, ya, que es el segundo, el mundo de Axilut, ¿ya? Vamos a colocar acá, este es el primero, este es el segundo, aparece esta estructura espiritual que se llama Adam Arishon. ¿Qué es un Parsuf? ¿El alma? Todavía no es el alma, porque, a ver, todo lo que estamos sabiendo aquí es el proceso, ¿no es cierto?, del deseo de recibir, cómo va creándose, desarrollándose, pero inversamente. Sí. ¿No es cierto? Entendemos eso. Quiere decir que se desarrollan, va en aumento el deseo, pero va en disminución la luz. Mayor deseo, menor luz. De hecho, aquí estamos en 1-0, en un Reshimot 1-0, o sea, no hay capacidad en la vasija para recibir toda la luz que el Creador tiene, y por lo tanto se disminuye a cada vez a una recepción mucho más restringida. Y este Adam Arishon, acá, es un Parsuf, entonces. Y si ustedes se recuerdan, en la clase que se hizo del Parsuf, hablamos que un Parsuf es una estructura espiritual que está compuesta en este caso específico, el Adam Arishon, está compuesto de 3 partes.
el Rosh, el Toj y el Siun. Entonces, este Parsuf espiritual llamado Adam Arishon está compuesto con un Rosh, un Toj y un Siun. Esto, si ustedes lo colocan, diríamos entonces que el Rosh sería en el mundo de Axilut, y los próximos mundos, que los vamos a colocar aquí para que entendamos el concepto, sería el tercero, el mundo de Bria, el cuarto, el mundo de Yetzirah, y el quinto, el mundo de Asia. Pero vamos a hacer aquí una demarcación para que entendamos. Ahí lo que se ve abajo en la línea verde sería nuestro mundo o nuestra realidad. O sea, abajo del quinto mundo, el mundo de Asia, entonces recién aparece el Adam y Jabá. ¿Entendemos este diagrama? Lo vamos a detallar con mayor prolijidad para que comprendamos. O sea, en este instante estamos en el segundo mundo, ¿ya? En el quinto Parsufín del segundo mundo, que es Malhut, ¿no es cierto?, que sale de una mezcla de lo que se llama en la Kabbalah los acoplamientos, ¿ya? Y de este acoplamiento aparece una nueva estructura, un nuevo Parsuf que se llama Adam Arishon. Entonces vamos a pedir a Patricia que por favor nos pase el segundo video de la Adán y la serpiente, la parte 2, por favor. Él empezó a preguntar sobre eso en su parzuf, su rostro, o sea, los deseos con los que él trabajaba se terminaban en Hazé, en el pecho, pero ahora cuando empezó a pensar sobre eso, cómo él puede usar esos deseos, él empezó a pensar sobre la parte inferior del parzuf, donde se terminan no solo en lo de Eva, en el deseo donde está la costilla, sino en el deseo más bajo, que se llama serpiente, Nahash, serpiente. Y entonces, de nuevo, salió que él de verdad podía llegar hasta el fondo de sus deseos y usarlos todos para otorgar. Y él decidió hacerlo. Él empezó a entender que en principio su misión es de verdad, para eso él fue creado, es para llenar totalmente esta parte dentro de sí mismo, también con la luz superior. No solamente tomar del jardín del paraíso y llenarse de luz superior solamente a los 248 deseos, sino a los 365, que son la parte más importante, que tiene que incluir la luz, donde tiene que entrar la luz más grande, el árbol de conocimiento bueno y malo, lo que no hubo antes, bueno y malo. Et Hadat Tov Vera. El árbol del conocimiento, bueno y malo. Y él jaló hacia sí mismo la luz y empezó a llenar esos deseos, pensando que él podía hacerlo para otorgar, para totalmente asemejarse con el Creador, ya que en el estado con él solamente se asemejaba, otorgaba y se llenaba en 248 deseos únicamente. Él era como un bebé en pequeñez, un poquito así sonríe, un poquitito como un bebé, pero no podía con los deseos egoístas grandes
que estaban en su parte inferior, en la parte inferior del Parzuf, el cli del deseo, la vasija del deseo, él no podía funcionar, usar esos deseos. Él quería ser totalmente semejante al Creador, pero al final no le salió, no logró. Él no tomó en cuenta que en todos esos deseos hay un gran, inmenso deseo y amenazante que se llama serpiente, Nahash, que es el último deseo que el individuo jamás puede corregir por sí mismo, jamás. Él corrige solamente, uno corrige solamente, se corrige solamente después del desarrollo espiritual que hoy día estamos empezando en nuestro mundo. En eso se resume la caída del primer hombre. El deseo que tuvo es santo. Llegar a asemejarse enteramente al Creador, ser otorgante absoluto, fuera de sí mismo, salir fuera de sí mismo y su ego. Pero al final, esta serpiente al final de su parzuf es el mismo deseo de donde todo fue creado. Nosotros decimos que al principio hubo solamente luz, y esta luz creó un deseo, la primera página, el primer discernimiento. El deseo básico, que después este deseo se desarrolló. Y esta es la serpiente, que no se puede corregir, no se puede hacer nada con ese deseo. Pero hay que descubrirlo dentro de nosotros para que podamos librarnos de él y a trabajar con el resto de los deseos que salió al final del pecado del primer hombre. ¿Por qué tenía que pasar todas estas situaciones? Todo lo que pasamos tenemos que pasar, porque no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, distinguir entre lo bueno y lo malo. No sabemos cómo distinguir entre ellos. No podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, después del pecado del primer hombre, se mezclaron en él todos esos deseos. Él se cayó y se mezclaron en todos los deseos. Y todos, cuando son egoístas, entonces con la ayuda de la Or-Makif, de la luz circundante, durante el estudio, comenzamos a clasificar estos deseos, empezamos a clasificar, averiguar este deseo, clasificar y dividir el deseo serpiente, que se llama Nahash, o que también se llama corazón de piedra, la serpiente, el corazón de piedra, Lev HaEven, que no capta ninguna influencia de la luz que lo circunde. Nosotros sacamos, dividimos, definimos todos estos deseos como malos, los dividimos y los separamos, y el resto de los deseos definimos como buenos, por medio de los cuales podemos subir hacia el Creador. Esta división, esta averiguación, clasificación de los deseos y separación se llama el alma quebrada. Esta clasificación de nuestra alma bajo la influencia de lo que llamamos estudio, trabajo, libro, Rav y difusión, es decir, entorno, nos trae luz circundante, convocamos por medio de esos medios luz circundante, Or-Makif, y así gradualmente alcanzamos la corrección. Eso es lo que él quería contarnos aquí. Bien, vamos a ver este gráfico que tratamos de conectar el video que vimos en la clase anterior y el de ahora.
El Rab nos enseña acá algo muy interesante que aparece en el Jardín de Edén. En el Jardín de Edén estaba, ¿no es cierto?, esta estructura espiritual que se llama Adam Arishon, el cual tenía dentro lo que nosotros conocemos dentro de su proceso, las 613 deseos. Estos 613 deseos se dividían en 248 que sí podía trabajar con ellos podía hacer un proceso de otorgamiento, y con 365 que no podía trabajar con ellos. En otras palabras, si ustedes saben, en la Torá hay lo que se llaman las misbot. Estas misbot normalmente, desde el punto de vista tradicional, son ciertas restricciones, cosas que no deben hacerse, y 248 que sí deben hacerse. La Kabbalah nos habla que esto representa la entidad del trabajo espiritual de la Dama Rishon. Los 248 representan a los músculos tendones que forman una estructura corporal, 248. Y los 365 se transforman en lo que es un año. Por lo tanto, el cuerpo, la unidad corporal de 248, tiene que hacer un trabajo de corrección en 365 días. Los 248 son, la Torá dice, los que sí se pueden hacer, y los 365 son las que no se pueden realizar. Así lo dice en las mismas. Entonces el Rab aquí nos aclara que el Adam Arishon, 248 de estos atributos, él sí tenía cómo trabajar con ellos. O sea, estaba capacitado, adaptado, o el alcance para hacerlos. Pero los 365 no tenía las cualidades para trabajar. ¿Pero por qué no tenía las cualidades para trabajar? Estaba el árbol del conocimiento y el bien y el mal. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Es muy importante comprender esto. El árbol del conocimiento y el bien y el mal no es, según la enseñanza de la Kabbalah, un árbol negativo, ni malo, ni perjudicial, ni algo que hizo el hombre para caer, o el Adán, para caer y alejarse del Creador. Simplemente que en este momento, en este proceso, esta criatura no tiene el grado de alcance de comprender que no hay nada más aparte de él. El árbol del conocimiento del bien y el mal es lo mismo que decir al Creador por el frente y por la espalda. En otras palabras, el trabajo espiritual más importante del hombre en el proceso de corregir la segunda parte de los 365 es ir comprendiendo en su proceso de desarrollo que el bien y el mal siempre es bueno, porque siempre proviene de el Boré. Vuelvo a repetir, porque esto es clave en nuestro proceso. Debemos de comprender que no hay nada más aparte de él, que fue, me parece, la tercera o la cuarta clase del curso primario de fundamentos, Chamati 1, que está aquí, ¿no es cierto?, en este libro, si usted se recuerdan. Ricardo, ¿por qué no te lees Chamati 1 solamente el primer párrafo? El primer párrafo. Solamente el primer párrafo, para que recordemos por qué estamos planteando esto del árbol del conocimiento del bien y el mal. No hay nada más que él. Lo escuché en Parashat el 1 de febrero de 1944. Está escrito, no hay nada más que él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón
por lo cual uno ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe a que el Creador así lo desea. Gracias. En otras Pero palabras, la persona igual siente mal y ve mal. ¿por qué? Porque no tiene el grado de alcance de los 365 grados. O sea, estos 365 grados son distintos niveles de comprensión de no hay nada más aparte de él. Ya, pero resulta que lo veo mal porque tengo mi filtro del deseo de recibir que me cambia la realidad. Efectivamente. Y que una vez viendo en igualdad de forma, veo que no existe el mal. Y gracias porque con eso estás introduciendo a qué significa Dama Richón. Porque la explicación que Pero es estamos difícil dando... de entender eso claro, para una persona. es muy difícil, porque difícil de entender que lo que estamos hablando acá está en los mundos superiores, es una estructura espiritual que se llama un Parsuf, Adama Richón, y después se transforma en Adán y Eva en nuestra tierra. Porque además hay que decir que no hay nada más aparte de él y es bueno y benevolente. Efectivamente. Entonces, Pero como dice Palazulán, pareciera que este mundo niega su benevolencia. por eso que los 365 son no. O sea, en esta situación que pasa, ¿Y cómo no nosotros puedo tenemos hacer que corregir, ¿Y cómo el lo puedo aspecto hacer? de mirar, perdón Ricardito, el aspecto de mirar que no hay nada más aparte de él, que en él está incorporado lo que nosotros percibimos como Eso? bueno y malo. Porque ¿cómo le hago entender a una persona que lo que percibe no es real y una vez que ella cambie, esa percepción cambia? Y lo que veía como sufrimiento o maldad era porque ella misma andaba ciega y no sabía, cometía los errores y al final el sistema le va enseñando que si hace cierta situación deja de sufrir y no ve malo y todo se transforma en luz, todo es placentero, porque creo nos quiere dar placer. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo le explico a la persona? Es que, Ricardo, por eso estamos estudiando. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros estudiando con el amigo? Como 14 años, ¿no es cierto? Ya. Y podemos decir que hoy día podríamos comprender algún grado de estos 365 de no hay nada más aparte de él. Podríamos decir que a lo mejor, y a lo mejor no son nosotros, los cabalistas de toda la historia han ido corrigiendo este proceso para llegar al final de la corrección, porque hoy día yo puedo entender mucho más y justificar mucho más al Creador, porque hemos ido comprendiendo que este árbol del bien y el mal no es el bien y el mal, sino que es como yo lo veo bien y mal, pero detrás de ello está siempre el Boré. Entonces, aquí, en este lugar del evento que estamos en el mundo de la Axilut, no tuvo las capacidades para poder discernir este trabajo. Entonces, este Adama Richón pudo corregir 248 aspectos, pero los 365 aspectos tenemos que corregirnos las 600.000 chispas que después vamos a ver más adelante. Es difícil entender esto, porque para una persona que recién, como dice Ricardo, está viviendo un proceso doloroso, un proceso que les trae angustia, difícil comprender y aceptar que el Creador por amor le está dando eso. Pero que eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque él cambia la corrección, porque el hombre Si corrige la persona trae la luz, su percepción de la realidad. lo ve por delante y no ve su espalda, por lo ¿Y cual quién- no lo recibe como sufrimiento. ¿Y quién hace el cambio? La luz que reforma. ¿A través de qué? A través del método de la Pero Cábala. todo está en la percepción de la vasija, de la Así es. criatura. Todo. Porque la luz no cambia. en No sí. cambia. No hay ningún variable. ¿Ya? Si nosotros apuramos este proceso y enseñamos ciertas reglas a la humanidad y a las leyes que hay que seguir, esto va a cambiar mucho más rápido. La persona va a entender lo que tiene que hacer. Como ha ido cambiando. Porque como es una Pero percepción como para individual, abrirla, como es una percepción porque individual, no hay nadie más, hay leyes que hay que hacer. hay 365 grados de no hay nada más aparte de él. Bueno, que Hay se 248 que ya las tenemos incorporadas nosotros. ¿Te puedo hacer una pregunta de Guadalajara? De Bené Baruch, Me puede hacer una pregunta, pero si usted es mi De un amigo compañero de- que contesta sí. las preguntas, No, pues, ¿ah? no, de Luis. De Luis del Grupo de Guadalajara. Pregunta. Cuando nos referimos a ser semejante al Creador, es importante eso, porque dice semejante, no igual. Ujú. De Adán. Adomí, semejante.
Cuando nos referimos a ser semejante al Creador y otorgar, ¿qué otorgamos? ¿Ayuda espiritual? ¿Deseos? ¿O otorgamos lo que el Creador nos otorga? Gracias, Regalito, por contestarla. A ver, amigo Luis, va a depender, pero nosotros nos hacemos semejante en el acto del otorgamiento solo cambiando la intención. Después vas a aprender más adelante cómo se reza, lo que nos explican la plegaria los cabalistas, y cómo otorgas. Otorgas a alguien que ni siquiera esa persona sabe que le otorgas. Tiene que ver con... Hay una fuerza que es única en el mundo, que es el pensamiento, que es más rápida que la velocidad de la luz. Pero ese pensamiento dirigido con intención, manteniendo esa fuerza dirigida, puede empezar a hacer un acto espiritual. Si no hay intención, es un acto vacío, es un acto por repetición, sin sentido. Las personas comienzan primero como un acto, como los niños en el jardín, en el kinder, que empiezan a repetir los actos una y otra vez, hasta que se forma una segunda naturaleza y su proceso de sensaciones, emociones, pensamientos empieza a modelar esta nueva realidad que se abre y empieza a entender con quién se trabaja y con quién se trabaja, quién es esta fuerza del Creador, cómo acciono el sistema, cómo el sistema me influye, cómo influye el sistema, cómo cambio esta realidad, cómo puedo cambiar mi propia realidad o la realidad de otro. Y así empiezo a entender cómo empiezo a otorgar hacia el otro, porque después vas a aprender que no vas a pedir nada para ti, porque va a haber una forma de que vas a recibir siendo como Él, como en el acto de la intención, igual que el Creador, vas a recibir por añadidura. Es un control que se hace en el sistema, son leyes que se rigen. El sistema es totalmente altruista, pero igual recibes. ¿Qué otorgas? Otorgas amor. Empiezas a entender, va contra tu naturaleza. Es por eso que es como un milagro. La persona cambia su deseo de recibir. Eso es lo que fuiste creado, pero cambia la intención. Empiezas a entender cómo actúa ese amor, cómo tú interactúas con él al final, porque le das contento al Creador. Siempre es Él, no hay nada más aparte de Él. Eso está oculto al principio. Y empiezas a percibir su forma, su pensamiento, cómo actúa en un escenario que te pone en cada segundo en esta realidad. Entonces, ¿qué vas a ir otorgando? Va a ir cambiando de acuerdo a cómo, igual que un niño, que le da una alegría a sus padres y después crece y esa alegría ella la hace con intención, y si después se enamora y tiene a alguien a la cual ama, ya lo hace con mucho más dirigido, actos, intenciones hacia esa persona amada. Pero aprendió a amar desde niño, con sus padres, y fue creciendo, y fue entendiendo cómo manejar esta fuerza. Entonces lo que va cambiando en ti es que tú empiezas a cambiar la percepción de qué es lo que se otorga y a quién le otorgas y cómo actúas en el sistema, cómo influyes en el sistema, cómo tu círculo empieza a abarcar todo lo que es, empiezas a entender lo que es el prójimo, todo lo que miras en la realidad, los 4 niveles de existencia. Es un proceso, como en la vida, es exactamente igual que la vida. Es una cosa muy rudimentaria la vida de una rama espiritual. Eso.
Gracias, Ricardo. Ahí vamos contestando preguntas, avancemos Bueno. nuevamente el concepto. Vamos ahora a tratar de ir de esto que estaba en el mundo superior, en el mundo de la salud, irlo relacionando con el proceso de corrección de Adán y Javá, que ya está en nuestro mundo. Vamos a dejar claro algunos conceptos. Voy a pedir que por favor nos pongan en la pantalla la tableta. Bien. Adán Marichón, conceptos generales, se denota de esta manera, para que ustedes lo sepan, se denota con Ar, Adán Marichón, y significa ya primer hombre. Y viene de la palabra en arameo, Adamé, que significa Edamé le Elión, que significa semejante al superior. Es muy importante entender esto, que no es igual. Semejante. ¿Por qué no es igual? Porque nosotros lo único que se nos ha revelado, lo único que conocemos... Pues somos contrarios, de hecho, en la naturaleza a él. Es el atributo de otorgar. Y como el otorgar tiene que manifestarse en una entidad que se llama recibir, deseo de recibir, es absolutamente contrario. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de ser igual a él. Lo único que podemos aspirar es ser semejante. ¿En qué aspecto? Semejante en el otorgamiento. ¿Ya? Eso es para tener muy claro que nosotros cuando hablamos de llegar a la construcción del creador, estamos hablando de lo que nosotros conocemos como creador. Si estamos hablando cambiar la percepción del creador, es lo que nosotros conocemos como el creador, lo único que nos ha revelado. Que cada nivel de la escalera es un nivel distinto de otorgamiento también. Porque es un nivel distinto de... Por eso es un volé distinto, es ven y ve distinto, de acuerdo a la grada percepción de la criatura según el nivel de la escalera. Efectivamente. ¿No es cierto? Y si Ahora, ustedes... no significa que el creador cambie, lo que pasa es que va cambiando la percepción desde la criatura. Todo esto es desde la criatura a la escalera. La luz no cambia, es constante. Así es. Entonces los cabalistas nos explican a través de este gráfico que voy a tratar de hacerlo acá. Ay, perfecto el círculo. Qué bueno. Ah, pero hiciste trampa yo, ¿no? El computador te lo hace. No, lo estoy haciendo yo. Mira. Estoy mejorando, Sí, estoy así corrigiendo mi... empezaste a hablar y se me echó a ya, perder. sí. Pero mejor que no ni nada me empezaste a perder, ¿no es cierto? Esto que está aquí son lo que nosotros conocemos como los sefirot. Y por otro lado, tenemos acá, y esto ustedes lo tienen en el libro, así que es simplemente recordar, está Es más bonito el libro. Adam Kadmon, por supuesto, Atzilut, Bria, ¿Estos son los mundos? Yesirá y Asia. Y nosotros estamos ubicados... Eso es lo que la gente siempre quiere saber. ¿A dónde estamos? Ahí, ¿A dónde? en ese puntito. ¿Y qué es lo que es ese puntito? No lo vi. Ah, pues gracias. Ya me están los lentes, parece. Sí, sí. Ese puntito se llama Malhut. Y este Malhut, entonces, es el que Está de abajo, ¿ya? está instalado ahí, debajo de Asia. En otras palabras, después de lo que llamamos la caída, ¿A este mundo? a este mundo, la criatura bajó hasta acá. Final. Por lo tanto, en esta caída, que también se conoce como la expulsión, entre comillas, del Edén, ¿ya?
Recuerden que la Torá solamente son hechos y relatos que nos apuntan a el mundo espiritual. En la Kabbalah nosotros no hablamos No se materializa. de la material, estamos hablando de lo espiritual. O sea, Recuerden, todas las cosas que están escritas en la Torá, nada son es material. efectivamente, son simplemente, no quiero decir alegorías porque también podría ser muy, muy fuerte, son hechos que son estados y logros de alcance. Es un lenguaje raíz y rama. Exactamente. Abraham es un grado, Moisés es un grado, fuerza. Sinaí es un grado, etcétera, etcétera. El faraón, Egipto. Faraón es cierto. Por lo tanto, ¿dónde se instala entonces el proceso de corrección de el creado? Aquí, ¿Cómo donde se instala? O sea, de ahí parte. efectivamente. Entonces, ¿cuál es el proceso de corrección? Teóricamente, después le vamos a explicar por qué, es este proceso de comenzar Un retorno. a subir a los mundos. Pero ¿qué diferencia hay Pero, a ver, me pasé. de la bajada y la subida? Desde aquí hasta aquí. Se llega al mismo punto, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, es que es bien profundo por Ricardito eso. Porque Bueno, anteriormente nosotros teníamos Nosotros tenemos un grado de conciencia. teníamos el grado de conciencia de disfrutar el placer de lo que el Creador nos daba. Claro, pero Adán aquí- ya no pudo resistir, Claro, se rompe, pero aquí cae. vamos a tener el placer del grado que alcanzamos a través de nuestro propio deseo. Pero por otro lado... Bueno, ya, No, siga, Ricardito. Es que no Queremos sé, sí. escucharlo. No. Ya, Queremos no, escucharlo, no, oiga, no, porque nos no, va a ya, llevar, por nos va a favor. llevar a nuevas clases. Eso. No, yo iba hacia el A hecho ver. de que la criatura está en un nivel, desciende, pero ahora empieza a ser criatura en el sentido que quiere ser creado en sí. Es como que su desarrollo, de algún modo, aun cuando es conducido y llevado y todo el sistema te lleva y te promete que al final viene la corrección final, Marticún, todos llegamos a la corrección final, todos los actos, toda la acción, toda la historia va hacia allá, pero el ovillo en el fondo de la Rechimot, cómo se empiezan a revelar, ahora le tomamos otra conciencia y aumenta aún más su capacidad de vasija, porque su deseo va subiendo en el sentido de que aquí hay una acción ahora de la criatura, desde la criatura, porque cuando fuimos creados, salimos de la luz, es creado por el Creador, y descendemos porque no somos capaces de manejar esta vasija nueva o mayor luz, porque chocamos, no tenemos la... A ver, ¿cómo lo explico? Es como que somos todavía muy puros, y necesitamos tocar fondo, nos mezclamos con las vasijas de otorgamiento con recepción, porque si no se hubiese mezclado, las vasijas de recepción no podrían haber revelado la luz, no podrían, gracias a que tienen una chispa del otorgamiento, es que pueden usar este otorgamiento para seguir creciendo, para poder revelar esa luz. O si no, como no está en su naturaleza el otorgamiento, si tuviesen solo vasijas de recepción no podrían saber qué hacer. No tienen esa rechimot, esa reminiscencia, ese recuerdo espiritual. Y es gracias a esta mezcla que se permite que se pueda desarrollar aún más. Pero por otro lado, las vasijas de otorgamiento necesitan las de recepción para poder recibir la luz que ellos en sí ya no pueden recibir más porque son solo otorgamientos. Entonces hay una simbiosis, de alguna forma el uno depende del otro. Es por eso que Israel, las 70 naciones y toda la situación que se da, que se puede analizar bajo otras miradas, pero en el fondo ambas mezcla hace que pueda recibir aún más luz después con mayor desarrollo, pero ya la criatura con conciencia, por eso que aumenta 600 veces la capacidad de luz que puede recibir. Un poco la explicación. Hay otro tipo de explicación más profunda. Gracias, Ricardo. Vamos entonces ahora a hacer un mapa de cómo se conforma la estructura espiritual que después va a dar el resultado de nuestro mundo. Estamos acá, este es el lugar donde se produce la caída. O sea, el mundo de Axilú, vamos a colocar entonces aquí
para que entendamos jardín de Edén. Árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no es cierto? Bien y mal. La serpiente, la cela, ¿no es cierto? La sombra, la Eva, etcétera, etcétera. Pero dice que va pasando a través de los siguientes mundos. Mundo de Briá, mundo de Yexirá, mundo de Asia y Este mundo. nuestro mundo. Entonces, este tiene una caída estrepitosa, como diría alguien, así, rotunda, pasa volando hacia abajo, o sea, en caída totalmente vertical, sin un paracaídas, diríamos, cayó del avión sin paracaídas y se estableció aquí, en este lugar. ¿Qué se estableció ahí? El Adán Arishon, Ya, que se conoce como Adán y Eva, ya. que es una estructura espiritual que baja, ojo, que baja, pero cuando hablamos de estructura espiritual, estamos hablando de alma, para diferenciar con el cuerpo, alma. Entonces vamos a colocar aquí que baja el alma A ese estado. a A un este estado. estado. El alma baja aquí. Pero ¿qué nos dice los cabalistas? Que esta estructura que se llama Dama Richón, va a tener un proceso en el cual en el mundo de Briá va a estar el Rosh. La cabeza del Parsuf. Efectivamente, la cabeza del Parsuf. Entonces, En el garón o la garganta, que va a estar en su cuerpo, va a estar en el mundo de Yexirá. O sea, aquí vamos a poner, está todo, pero vamos a poner el cuerpo. Toj. El toj, muy bien. Vamos a poner No, como, toj, pongamos uf. toj, sí, cuerpo y extremidad. tiene razón. Tronco y extremidad. Toj, El toj. para que se entienda. Es importante que pasa por el garón, que es la garganta, etcétera, etcétera. Después ustedes más adelante vamos a estudiar todo eso, por supuesto. Y finalmente está lo que se llaman las reglam o las piernas, Señor. en el mundo Hebreo y español. de... Tienes razón, Ricardito. Sium. ¿Ah? Reglam se llama. Sí, pero ponle sium mejor, extremidades. Reglam. Extremidades también. Entonces, la estructura espiritual acá es que la Dama Richón, y esto por favor es más adelante lo vamos a explicar bien, así lo dicen los cabalistas, así está estructurado en el libro. Esta es una estructura espiritual que se llama Dama Richón y que está compuesto así. Recuerden que nunca hemos salido del mundo de Axilut. Por lo tanto, todo esto que está aquí, podríamos decir nosotros que es simplemente una ilusión o un proceso. Ahora, todo esto también está relacionado con la Sefirot. Aquí, en la regla, tenemos 4 Sefirot. Y eso es para que nosotros veamos que este proceso es un proceso que se va corrigiendo todo. Recuerden que las Sefirot aparecen en el mundo de Nekudim. ¿Ya? Pero ahora vamos, en este 10 minutos, vamos a ver esto que pusimos abajo y que se llama alma. El Rab nos explicaba, ¿no es cierto?, que esto bajó y se constituyó en una estructura espiritual
que se llama Adam Arishon, pero cuya estructura espiritual, O sea, dentro del Parsuf, alma, exactamente, alma, tiene subdivisiones. tiene, Ahí obviamente, están todas las chispas, toda la pero humanidad todo está esto ahí. es también un cuerpo, Ricardito, Sí, que también lo vamos a hacer en forma así aleatoria, ¿no es cierto? Indicar que esto también tiene sus divisiones. divisiones. ¿Ya? Podríamos decir animado, vegetativo, animal, Así es, hablante, los 4 niveles que están ahí. de existencia. Exactamente. Estas chispas, Y eso tiene que ver con su calidad o propiedad del deseo así recibir. es, Ricardito. Dentro del alma del deseo recibir. Así es, Ricardito. O sea, hay deseo recibir más elaborado que otro. Hay personas que tienen mayor, pero igual se acercan más al hablante o al animal o menos. Y en al esta alma, vegetativo. ¿no es cierto?, hay una mezcla de Vacío. vasijas De de ambas. Otorgamiento. otorgamiento Y otro color. y vasijas De recepción. de recepción. ¿Alguna otra? Sí, también podríamos hacer más divisiones. Sí, hay muchas más divisiones. Piensa tú que aquí se va estructurando, a ver, vamos a decir algo, pero Las es que- posible que una persona esté en estado de hablante, pero con respecto a los deseos, no esté en el hablante, sino, por ejemplo, en el deseo del dinero, nació con pocos recursos y a lo mejor está en el deseo inanimado, siendo que la criatura es hablante, pero el deseo de dinero es inanimado. A lo mejor tiene un gran desarrollo en el conocimiento y ahí a lo mejor es vegetativo, etcétera. Pero eso no lo vamos a pasar porque eso ya estamos clases Ya, más, pero en más el profundas. fondo- Pero aquí se pueden decir todas las mezclas. ¿Y la humanidad entera está ahí? Toda la humanidad está aquí. Ya. Se creó solo en un alma. El único Una creador. sola alma. Muy bien, Ricardo. Una alma. Una alma. Pero tiene 600.000 chispas. Ahora, ¿cómo esto funciona? Ahora las 600.000 chispas no es una cantidad, siempre No, repetimos no, lo mismo. por supuesto, no es una cantidad. Ahora, ¿qué proceso pasa entonces con este Adama Richón? Vamos ahora a ir a un nuevo lugar. Está Adam, Hay chispas que tienen un proceso y chispas que tienen otro proceso, así es. formando todas el mismo alma, pero algunas Entonces, en Adam, distintos. el Pasan por primer procesos Adam distintos. tiene... Vamos a hacerla más grande. Tiene que... Las 600.000 chispas. El primer Adán tiene las 600.000 chispas. Porque eres el primer hombre que se pregunta la razón de la existencia y de este proceso, estas después se dividen. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí la estructura de esta realidad, en tiempo y espacio, diríamos que esa es la línea del tiempo. Y esa línea del tiempo, por lo tanto, hay muchos procesos en los cuales estas chispas empiezan su proceso En este mundo, de corrección en nuestro de mundo. reencarnación y de Exactamente. entrada y salida. Entradas y salidas. Ya. Y llega un momento del proceso histórico en el cual, dice la Torá, y los cabalistas no dicen así, se empiezan a formar atos como para la siega. Significa, ¿A todo un manojo? manojo, muy bien Ricardito, significa que aquí ¿Un se grupo? juntan un grupo. Ellos no En saben. principio este grupo, Ricardito, pueden ser 5 cuerpos, cada uno con una chispa. Ya. Pero en otro proceso pueden ser en un cuerpo 10 chispas, en otro 15 chispas. Y se producen los procesos de corrección, pero que tienen que ver con los... Tienen que vivir esa vida. Exactamente.
Y ese proceso. Pero hoy día, ¿cuál es el tema nuestro? El tema nuestro, que nosotros hoy día tenemos que hacer un trabajo de, como dijo el Rab ahí, ¿no es cierto?, en el video, un trabajo de unión. Unión. Cuando nosotros hacemos el trabajo de unión, estamos haciendo un proceso que significa la estructuración, la conformación, la reparación, la restauración de las vasijas que están quebrantadas. Cada vez que nosotros tenemos procesos de unión y de conexión, estamos corrigiendo ese proceso del quebrantamiento de la vasija. En otras palabras, aquello que se rompió en el mundo de Axelún, ¿no es cierto?, y que hubo el rompimiento y la mezcla de las vasijas, este proceso de corrección que se hace a través de la unión va corrigiendo absolutamente todo el sistema. Aquí pasan cosas muy interesantes, porque nosotros vamos a darnos cuenta que entonces el proceso más importante y único según la sabiduría de la Kabbalah es conectarse y unirnos. Pero para llegar a eso, el Creador se oculta. Para llegar a eso tenemos que revelarlo. ¿Y cómo lo vamos a revelar? Entendiendo que el bien y el mal no existen y que existe solamente Él y cuando nosotros vemos la parte de atrás es porque nosotros no percibimos y no tenemos el grado para entender la parte de adelante. Entonces, en la medida que nosotros vayamos corrigiendo y avanzando en este proceso de corrección, esta estructura espiritual que es conocida como 600.000 almas, tienen que llegar a ser una. ¿Pregunta tenemos, Ricardo? Sí, hay una pregunta de Guadalajara, Luis. ¿Mi corrección dura 365 días? No. No. Lo que pasa es que tenemos que entender que nosotros cada año es un proceso nuevo que se revive para nuestra corrección espiritual. Por ello es que ustedes deben saber que existía un ciclo de un proceso que va a través de lo que se manifiestan, lo que son las fiestas, que justamente estamos estudiando eso ahora con el Rab, que todas las fiestas judías son el proceso que el alma vuelve a vivir a través de un mismo año. Entonces, cuando viene el final de año, cuando viene el Rosh Hashanah y después viene lo que se llama el Día de la Expiación o el Yom Kippur, usted amanece y despierta con un libro en blanco. O sea, en otras palabras, cada año usted va corrigiendo. Y las cosas que no corrigió, se le limpian para que comience a corregirlas. Y eso es el proceso. Todos esos hechos simbólicos nos están revelando este proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de 365 días, estamos hablando que cada año tiene un proceso. Pero aún más, nuestro amado Rab Lyman dice que cada día es un nuevo proceso de corrección. Sí, por algo los 60 segundos, 60 minutos, las horas, las 24 horas, todo eso, hay mucho para hablar. Por eso está dividido de esa forma, en un amanecer, una noche. Hay otra pregunta de Alessandro que habla con respecto a, ¿esta alma también es una estructura espiritual? ¿Cumple la función de un parsuf o simplemente es mundo material? Un poco ya lo explicamos, yo creo. Sí, pero uno podría explicar incluso que el alma también funciona como una galta de Nai y Ajapa, a lo mejor. ¿No? No mucho. Ya, expliquemos eso. Bien. Gracias, Ricardito. Esta estructura espiritual, como bien nos dice Ricardo, también tiene dentro de este proceso... O sea, verlo como parsuf, para que se entienda. Lo vamos a dibujarlo incluso como a nivel parsuf. de la historia también podemos dividirlo. Así es. Lo podemos dividir con patriarca y... Lo vamos a hacer primero para entender lo que es lo este podemos parsuf. los 2000 años
y hacemos los 6.000 años. Vamos a hacer todo lo que tú estás diciendo, Ricardito. Sí. No, pues Todo hasta lo qué que tú punto estás podemos llegar a la diciendo. profundidad, pero en el fondo para que se entienda que Ya. Esto que está acá es, por lo Un parsuf. tanto, un parsuf. todo Parsuf tiene la misma ¿Ya? estructura. Bien. Todo parsuf tiene la misma estructura. Masaje, Entonces tiene un Taur. rosh, No, pero sin entrar en tantos detalles, solo las ya, partes pero no importa, principales. un toj Pues si no vamos a enredar más en la historia. y yunsium. Los cabalistas nos dicen que este proceso también tiene un proceso histórico dividido en la historia de la humanidad. Se han dado 6.000 años Para la corrección. para la corrección. Vamos en el 5.000. 5.777. 9, ¿no? Sí. Uy. 2.000 No me años. acuerdo. 2.000 años y los últimos 2.000 años. Estos 2.000 años son considerados los primeros Rosh, el tiempo de los patriarcas. El segundo, el tiempo del pueblo de Israel. Y el tercero es el pueblo de Israel que se mezcla con el resto de las naciones. Pero aún más, cada uno de ellos se puede Subdividir. dividir. Y si lo dividiéramos, lo podríamos dividir en 1.000. Y se puede subdividir. Y lo dividimos en 500. Y se puede subdividir en vigilia y tenemos 250. Y por lo tanto estamos en los últimos 250 años de la historia que está dada para la humanidad. Por otro lado, este Parsuf también se compone a través del trabajo nuestro. Y nos dice Taur. nuestro amado maestro Nos falta que 9. este ¿No? es el 1%, que es Israel, Israel el como 99%, deseo, sí, y como no como deseo, nación ni efectivamente. geografía. Eso ya nuestros alumnos ya lo saben ya eso. No, por si acaso. ¿Ya? El resto de las naciones, y este el corazón de piedra, que cambia solamente al final. También esto se puede revelar y decir como el Ahab, que es este, Todo para abajo. y el Galgalta. Entonces, podemos comprender que estos bajan la luz, Galgaltainain, al Ahab, por lo tanto, Israel, espiritualmente, no es físico, que es el 1%, baja la luz a través del Para que 99%. lo penetre bajo. Pero ¿qué es lo que tiene que colocar este? Un masaj. ¿Qué significa eso? Que no todos los que están en el 99% van a llegar a ser cabalistas. Solo este 1%. Porque este 1%, este es Israel, el que hizo el pacto y el que se Pero ojo que comprometió. están mezclados. Sí. Por lo cual hay algunos que están en. No que estos estén uniformados en un lado y en otro, Sí, no, no es exacto. así. Estos están mezclados en el Hay resto de las almas en cuerpo naciones. gentiles y gentiles en cuerpo Así es. ¿Ya? que también es una mezcla. Pero aquí podríamos hablar mucho más de este Parsuf, porque este Parsuf también tiene un proceso histórico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, el primer proceso es un proceso donde el deseo era muy pequeño, el segundo más, pero lo último, el deseo es muy grande, ¿no es cierto? Y aquí en este último de acá, aquí está todo el proceso de el primer proceso en el cual el mundo tuvo la oscuridad, pero los últimos Y además que 500 cada años. parte también tiene Sefirot. Entonces la Sefirot determina incluso los grados históricos de la humanidad Así es. que ha ido pasando. Por lo cual uno puede saber. Y estos últimos 500 Es lo que años viene. que están aquí, estos de aquí, son todo el proceso del renacimiento, la imprenta, el descubrimiento de América, la tecnología, la era industrial, hoy día la era de la computación, la era espacial, o sea, todo estos últimos 500 años Eso ha sí, sido
impresionante el aumento que ha habido de las Pregunta luces. de Aba Naomi, dice, ¿cómo saber cuántas chispas, qué corregir tengo? ¿Cómo saberlo para hacer el trabajo? ¿Qué cosas lo representa para que pueda comprenderlo? Ricardito, por favor. No va a saber, Aba Naomi. Y por otro, no quiero entrar en detalles porque no es el tema de la clase, pero además se puede acelerar el proceso de entrada y salida incluso en una vida, entonces no, por ahora lo único que tiene que saber ella es que, que tiene que hacer el trabajo y con eso tenga una o varias chispas, eso cambia porque están de algún modo, todos estamos interrelacionados. Entonces es como una rueda dentada, uno mueve una rueda y se mueve toda la maquinaria. Es como que uno lanza una gota y toda la fuente recibe la vibración. Todo, si es una gota de tinta, todo se tiñe. De algún modo todos estamos interrelacionados, por lo cual un pequeño acto en una persona o un cambio de pensamiento en una persona hace que todos de algún modo sean influenciados. Entonces empieza el sistema a despertar y se producen entradas y salidas de chispas. Entonces entrar en mucho detalle eso no es el sentido de la clase, porque no se puede perder o no tiene sentido andar en eso. Lo único que tiene sentido es cómo hago para hacer el máximo esfuerzo con respecto a rápidamente cambiar y aumentar la velocidad. Porque uno puede ir a 60 kilómetros por hora y otro a 80 kilómetros por hora, pero si uno es más constante en el movimiento, no hay cambio. En cambio, si uno rápidamente aumenta la velocidad y hace que la luz empiece a incidir más rápido en la influencia de la persona, esa persona al aumentar la velocidad hace que la luz la desarrolle más rápido, su reshimot, se va por un camino de sabiduría, conocimiento y de sin sufrimiento y no por el camino del dolor, por lo cual acelera su proceso de corrección y hace una vida mucho más rápida y aumenta mucho acorta la reencarnación y acorta todo su proceso. Y eso ayuda a otros, además. Entonces, lo que van a aprender más adelante, sobre todo cuando pasa el grupo joven, después ya el grupo a trabajar, es cómo trabajar con esos consejos que nos dan los cabalistas de cómo acelerar esa velocidad. Cómo ir en pos de la luz y que no lo atrape por la espalda, sino por delante. Por lo cual dejen de pasar por ciertos trance que pueden estar pasando hoy en día, por el grado del conocimiento. Así es. Vamos con otra pregunta. No tengo más, parece. Está lo del grupo joven. Mientras yo busco una pregunta, tú puedes hablar de eso. ¿El grupo joven? ¿Sí? Lo que viene. A ver, nosotros en nuestro proceso que significa estos estudios de la Kabbalah, se compone de tres partes en el proceso actualmente. El curso fundamento, que tiene 10 lecciones que ya se están viviendo, que ya vivieron, digamos. El proceso del curso intermedio, que son también 10 lecciones. Ahora estamos en la 9ª, la próxima es un resumen y preguntas y respuestas. Terminando esto, ustedes van a recibir una invitación en sus correos para poder seguir avanzando y progresando en este estudio. Ahí serán otros instructores que los tomarán, será otra metodología, otra forma, pero es bueno que ustedes lo vean, lo conozcan, de manera que puedan seguir avanzando. Recordar, dentro de este proceso, ya no sé si Patricia tiene por ahí El 8 de abril hay una clase introductoria para el grupo joven y el 12 de abril comienza desde Israel la clase del grupo joven propiamente tal. 8 de abril, curso introducción al grupo joven, que es una clase de introducción, de qué se trata, van a ver con los amigos de Israel y después parten el 12 de abril las clases del grupo joven propiamente tal. Correcto. Entender dice que ya está en la página de Facebook el link para el registro. Ahora, saber que
sigue siendo todo esto gratis. Eso le decía, si nuestra amiga Patricia tiene allí el video que estamos promoviendo ahora nosotros, que tiene que ver con el apoyo que necesitamos para seguir desarrollando esta enseñanza. No sé, Pati, si está listo, tú lo puedes colocar. Si estás sentado en el subway de Madrid, Santiago y Nueva York, trabajando en el campo, en la pradera, en África, en China o en Japón, en cualquier lugar, queridos amigos, ya hace 20 años que venimos construyendo un sistema de conexión entre nosotros. Un sistema que nos permite estar conectados en todo momento, en todos los idiomas y en cualquier sitio del planeta. Un sistema que nos permite a cada uno de nosotros estar conectados a las clases matinales, a los congresos, a las yeshivot Haverim y a cualquier evento, con el equipo más avanzado para traernos la mejor conexión. Tal sistema tecnológico exige de inmensos recursos monetarios. A fin de poder continuar realmente conservando el sistema, mantenerlo y actualizarlo todo el tiempo, invitamos a cada uno a participar del mantenimiento del sistema. Y principalmente recordemos que lo más importante es conservar el sistema de conexión entre nosotros. ¿Cómo están? Gusto de verlos allí. Están en el Zoom, ¿no es cierto? Nuestras plataformas que hoy día estamos operando es el Zoom, el Facebook, y ustedes ahí pueden, ¿cómo están? Un gusto de verlos nuevamente, agradecer su permanencia en estos cursos. Mira, Ricardo, aquí hay una pregunta que... Preguntaban, ¿desde cuándo son los 6.000 años? ¿De dónde parten? ¿Del inicio de la humanidad? ¿Desde Abraham? ¿Desde cuándo? ¿Por qué contamos los 6.000 años? A ver, ¿cuál es nuestro punto de referencia? ¿De dónde parte? Nosotros hablamos en primer lugar del Simsum Aleph. El primer rompimiento, cuando eso pasa en el mundo de Insof, aparece el primer molécula, el átomo y la gran explosión que llamamos y conocemos en la Kabbalah como la explosión del Big Bang. Esa explosión da origen a todo el proceso. El primer hombre que corrige el Adán es un hombre que aparece cuando ya existía un proceso de la vida de y había humanidad. Había humanidad, por supuesto. Era un pastor nómade. Efectivamente. Él era uno de los habitantes de ese mundo, de esta realidad. ¿Por qué considerado entonces, si ya había humanidad y había otras personas, por qué es llamado el primer hombre? Porque es el primer hombre que se pregunta por qué existe. Porque trasciende su nivel de bestia y se pregunta por una pregunta que lo lleva a su origen. ¿Cuál es el sentido y por qué existe? Entonces, es por eso que es entendido que es el primer humano, el primer hablante, es el primero que cruza ese nivel de deseo de recibir, que ya sobrepasa lo que ya existía en ese momento de humanidad. Él se pregunta, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de esto? Es por eso que es considerado el primer hombre, y de ahí empieza a contarse los años hasta el día de hoy. Y eso es lo que se celebra, el Año Nuevo y todas las fiestas judías tienen relación a... Queremos dejar con nuestros amigas y amigas en esta última parte un escrito del Rab en su página, en su sitio. Y una pregunta que nos debe dejar reflexionando. La pregunta es, por una parte, todos somos un alma conectada en un cuerpo. Por otro lado, ¿quién soy yo con mi carácter personal, mis gustos, mis hábitos? ¿Yo existo? Respuesta del Rab. Ahora, tú solo existes en el sentido corporal, como cualquier otro cuerpo corporal en nuestro mundo. Si quieres conocer tu forma real, tienes que elevarte a un nivel más alto, donde existes en tu forma real, donde está tu espíritu y no tu cuerpo físico. Si lo alcanzas, alcanzarás el mundo superior, un nuevo nivel de existencia, donde estás conectado con todos, tú influencias a todos y todos te influencian. Sensaciones y pensamientos y influencia positiva mutua los unos a los otros. Ya viene el otorgamiento. ¿Ya? Por eso hay que vivirlo para entenderlo. Efectivamente. Allí tú existes positivamente
influenciando todas las partes del sistema, que son llamadas las almas individuales que están conectadas en un alma, un sistema. Y termino leyendo lo que dice Baal Hasulam. Escribió en el artículo 600.000 almas. De hecho, existe una sola alma en el mundo, como está escrito en Génesis 2.7, y sopló en su nariz aliento de vida. La misma alma existe en todos los hijos de Israel. Se completan todos y cada uno, como es en Adán Rishon, ya que lo espiritual es indivisible y no puede dividirse, lo cual más bien es una característica de las cosas corpóreas. Bien, Ricardo, ¿cuántas conexiones tuvimos? Ya tenemos tanta gente conectada en todas nuestras plataformas que sería mucho tiempo decir de dónde son, pero agradecer, pareciera ser que hay una parte de esta lección que va a quedar pendiente, que lo van a terminar Sebastián y Herán. Nosotros les vamos a mandar a ellos hasta la página que llegamos, para que ellos puedan cerrar esta parte. Por lo tanto, el día miércoles no se olviden de conectarse a esta misma hora, de manera que puedan ver la parte que quedó, porque no alcanzó el tiempo para explicarlo completamente, y las preguntas y respuestas. Un gusto. Estamos nuevamente en contacto, esperamos vernos la última clase. Que tengan, ahí están nuevamente. Gusto de verlo. Tenemos, bueno, siempre recalcar los grupos físicos que tenemos allí, de Guadalajara, Tulancingo, un muy bonito grupo. Agradecer también a nuestras moderadoras, nuestras amigas de Ángeles de México, que son grandes mujeres colaboradoras en este proceso. Agradecer a nuestro equipo técnico, que hoy día estuvo valientemente, pero sola ahí, luchando y dándonos la parte técnica. Nos referimos a Patricia. Y agradecer también a todo el equipo técnico que durante este último proceso acá en Chile hemos tenido que incorporar una serie de nuevas tecnologías para llegar a ustedes de la mejor forma, con un sistema permanente y que no tenga irregularidades, y ustedes lo pueden hoy día disfrutar plenamente. Y nos referimos a Marcos Plasencia, que ustedes también lo conocen, que él ve la parte tecnológica también, y el amigo Antonio. Muchas gracias. Que tengan una buena semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao. Nos vemos.